Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora que estén viendo este video. Les recuerdo que estamos analizando, o les estoy compartiendo los artículos escritos en este libro que yo llamo Araru, su nombre en purépecha. Artículos que han sido publicados en diferentes revistas. Entonces, hoy les voy a compartir un artículo que se escribió en una revista de Zitácuaro y que se llama Araró, una mirada general a su historia, fiestas y lugares importantes. Como pueden ver, este artículo se divide en tres partes. Una parte que da una breve noticia de su historia antigua. La segunda parte es una exposición también muy breve de las fiestas que hay en el pueblo. Lógicamente, casi todas giran alrededor del Cristo de Araro. Y la tercera parte, esa sí está un poquito más extensa, se refiere a lugares importantes de Araró y que conviene dar a conocer no solamente para los turistas, sino incluso para nosotros mismos que vivimos aquí en Araró, que a veces no las conocemos, no conocemos esos lugares. Entonces, pues este artículo lo voy a dividir pues yo creo que en dos partes porque está algo extenso, entonces, o a lo mejor en tres partes. Yo creo que va a ser lo más conveniente dividirlo en tres partes, tal como está estructurado el artículo. Una primera parte de la historia del pueblo, la parte más antigua. Y bueno, así iniciamos. Tiene una introducción para poner el contexto del cual se va a hablar. Araró, una mirada general a su historia, fiestas y lugares importantes. La introducción. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer en algunos de sus ámbitos más importantes a Araro. Esta tenencia del municipio de Sinapecuaro, desde los albores de su historia, ha jugado un papel fundamental en esta región y su influencia se ha extendido mucho más allá del actual territorio municipal. Su ubicación geográfica privilegiada entre el sistema montañoso del eje neovolcánico transversal y la región lacustre del lago de Cuitzeo hace que goce de la bondad de un clima templado con lluvias en verano. La cercanía a la sierra le ha proporcionado la madera necesaria en muchos ámbitos de su vida diaria. El lago de Cuitzeo desde tiempos remotos le proporcionó el alimento por la gran variedad de fauna que alberga. De este mismo lago se aprendió a usar del tule, planta acuática de la que se producían variados artículos utilizados en la vida diaria de sus habitantes, como los petates o los sopladores y otro tipo de artesanías, además de comercializarlos con otros pueblos. Su zona salitrosa, que le favoreció para la producción de sal de tierra,
fue otro elemento que lo mantuvo siempre en la mira de muchos pueblos. Además, cuenta con una gran variedad de aguas: fría, dulce, fría, salada, tibia, termal, caliente, termal, y a grandes temperaturas en lo que llamamos los hervideros. Y ya en la época purépecha se consolidó como un punto estratégico en lo religioso, político y militar. Todos estos son algunos elementos que han hecho de Araro un pueblo importante y que siguen presentes en la actualidad. Razón por la cual presentamos en el presente escrito un breve panorama de esta tenencia en su historia, sus fiestas y lugares dignos de conocer. Su historia antigua. Número 1. La prehistoria. Desde tiempo remoto hasta 1450. Hace no menos de 2400 años, en el territorio de lo que es hoy Araro, ya había asentamientos humanos que pusieron las bases de lo que posteriormente conoceremos como el pueblo de Araro. Lo más probable es que la gente que llegó a poblar esta región fuera una rama de los otomíes primigenios que se extendieron a lo largo y ancho de Mesoamérica. Precisar fechas es difícil, pero a partir de los materiales culturales encontrados en la cuenca de Cuitzeo, tenemos la evidencia de que hacia el año 400 a.C. fue poblada por grupos con una economía basada en la agricultura, aunque la caza y la pesca también fueron importantes. En la cuenca de Cuitzeo, estos grupos vivieron en las márgenes donde se encuentran las poblaciones de Sinapecuaro, Queréndaro, Araro, Huingo, Coro, Cincimeo, Cheguayo, Álvaro Obregón, entre otros muchos asentamientos. La cerámica encontrada en la región de Araro nos muestra claramente la influencia de la cultura chupícuaro. A esta cultura se le sitúa en términos generales del 400 antes de Cristo al 300 después de Cristo, lo cual significa que para ese entonces este territorio ya estaba poblado. Segundo, la época purépecha, 1450 a 1522 después de Cristo. Entre los años 1200 y 1400, el imperio purépecha se formó con el agrupamiento de varios grupos del mismo origen étnico y lingüístico, pero que fueron llegando a la región en diferentes épocas. Los últimos en arribar a tierras michoacanas, o lo que conocemos como Michoacán ahora, fueron los Guacusecha, que quiere decir gente del águila, que tras el sometimiento de algunos señoríos ancestrales y la alianza con otros a través del tiempo, lograron conformar el estado purépecha. Forman así entre los años 1401 y 1450 el reino purépecha. La expansión la encabezaron Iripan, Tangaxoan e Iquingare,
los dos primeros sobrinos de Tariacuri y el tercero hijo de Tariacuri. Son grandes guerreros que se formaron bajo la batuta de Tariacuri, el gran rey, el gran Irecha Purépecha, que conformó ya de hecho el Sinsunzan Irechecua, es decir, el reino de Sinsunzan, como se le conoce actualmente. Muerto Tariacuri, siguieron con su espíritu expansionista. Las conquistas las hicieron con gran ostentación de su poder y aún de su ferocidad, que llenó de pavor a los pueblos y los hacía huir de los conquistadores cuando había tiempo. En la primera etapa de expansión se adueñaron de Uríparo, Charachutiro, Tupátaro, Guariráscuaro, Jéroco y Cuitseu. En la segunda, por el mismo rumbo, extienden su dominio a Pehuendao, a Cincimeo y a Araro. En la tercera conquistan Tacámbaro, Uruapan, Paracho, Etúcuaro y Curupucatzio. Desde 1450 a 1530, el imperio purépecha se unifica bajo un solo mando. Poco tiempo duró su esplendor, pues fue interrumpido por la llegada de los españoles. Este periodo se extiende hasta que el último Irecha es sacrificado. Bien, esta es la parte más antigua de Araró, que pues nos ubica mínimo 2400 años unos años antes de Cristo, cuando llegan los primeros pobladores, y otro tiempo después de Cristo, en donde esta región pues es invadida y es conquistada por muchos pueblos, unos de manera cultural, como por ejemplo la cultura chupícuaro, que conquistó a muchas regiones, pero de manera cultural, es decir, por su forma de pensar, por su cosmovisión, por su entender el mundo, por su cerámica, por sus costumbres. Por eso todavía actualmente encontramos muchos vestigios de la cultura chupícuaro. Se están encontrando. Hay muchas personas que se dedican a buscar y encuentran todavía mucha cerámica, muchas imágenes, lo que nosotros llamamos monos de la cultura chupícuaro. Su influencia fue muy grande. Después de la cultura chupícuaro vino otra influencia muy importante, o otra conquista muy importante, que fue la de Teotihuacán. También no fue una conquista militar propiamente, fue una conquista cultural, de comercio, de intercambio de bienes. Los teotihuacanos a eso se dedicaban, a comerciar, a intercambiar, y por medio de eso lograban las conquistas de los pueblos. Por eso también encontramos muchos vestigios de la época Teotihuacán. Por ejemplo, el chinapo verde o la obsidiana verde. Encontramos muchos elementos de esa obsidiana
que era exclusiva del pueblo teotihuacano. Ellos tenían el dominio sobre este elemento fundamental en aquellos tiempos, la obsidiana. Después de la cultura teotihuacana, pues viene sobre todo ya de una manera más importante la cultura purépecha. Es así, nos conquistaron por el modo militar y es la que todavía persiste en muchos de nosotros. Fue la última cultura y tenemos muchos vestigios acerca de la cultura purépecha. Nuestro modo de pensar, nuestras herramientas, nuestro modo de comer, todavía hay nuestro modo de concebir el mundo, muchas prácticas que tenemos, por ejemplo, de prácticas culturales como la cura de empacho, la cura del susto y muchas, la caída de mollera y sobre todo las hierbas. Todavía en Araro se emplea mucho la medicina herbolaria de aquellos tiempos. Y en la vestimenta que perdimos ya con la conquista española, en la lengua también que perdimos con la conquista española, pero todavía nos quedan esos vestigios de la gastronomía. Muchas cosas de las que comemos nosotros todavía, pues son producto de esa aculturación que tuvimos del pueblo purépecha y que seguimos, por ejemplo, los tamales, los elotes, el pozole, son los atoles, son el caldo, que en el pueblo purépecha se le llama el churipo, nosotros le llamamos caldo blanco, y muchas otras cuestiones de gastronomía que tenemos. Pues aquí le dejo esta parte primera de este artículo que nos mete en el mundo antiguo, en los años antiguos del pueblo, que como pueden ver, el pueblo no es de ahora. El pueblo tiene mínimo 2500 años de establecido en este lugar. No con el nombre de Araro, pero sí como un pueblo que estaba ya aquí. El nombre de Araro se lo debemos a los purépecha. Y como saben ustedes, pues es un nombre que recibió por el ritual que aquí se hacía de agujerar la nariz y las orejas como un ritual de introducción de los nobles y los guerreros a un estado de reconocimiento. Pero de eso ya hablaremos después. Por ahora, gracias por estar aquí. Compartan el video, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube para que más personas lo vean. Compártanlo y aquí estaremos, no les digo cuándo, pero estaremos transmitiendo la segunda parte de este artículo que se referirá a las fiestas que nos motivan en el pueblo. Gracias.